Alumnos, muy buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, ¿se escucha? ¿Se ve la Sí se escucha, doctor. presentación? Buenas noches. Sí, también se ve, doctor. Oh, pero no sé por Buenas qué es noches, lo que doctor. pasa. Entonces, a ver, ¿por qué no permite? A ver. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar la clase. Muy buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase teórica sobre manejo de las emergencias hipertensivas. ¿Ya? Realmente quiero aclarar conceptos, definir emergencias hipertensivas. Doctor, no se le escucha. A ver, pueden ver ahora. A ver, déjame ver si se está compartiendo. Sí, doctor, pero se le Hola. escucha entrecortado. A ver, o creo que la señal está. A ver cómo está. Ahora se escucha mejor. No, doctor, se le sigue escuchando entrecortado. Sigue escuchando entrecortado. A ver, un ratito, entonces vamos a ver. Oh, a ver, perdón, un segundito. A ver, vamos a ver, tenemos que. A ver. A ver, un segundito. Voy a ver ahora. Vamos a ver ahora con. Vamos a ver ahora. Muy bien, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí. ¿Se escucha bien? ¿Se está viendo bien? Quiero que vean si me permiten. A ver. ¿Corre la presentación? ¿Corre la presentación? Sí, Sí, doctor, sí doctor. corre. Perfecto, bien. Empezamos. Buenas noches, alumnos. Empezamos la clase teórica de emergencias hipertensivas. Muy bien. Las emergencias hipertensivas es una patología aguda en medicina crítica que vamos a verla con mucha frecuencia, tanto en el extrahospitalario, como pueden ver acá, ¿no? Cifras altas como 242 sobre 145, un paciente con dificultad respiratoria, probablemente compromiso de conciencia, como también a nivel hospitalario, que van a producir diferentes tipos de patologías, como vemos acá un cuadro de una hemorragia cerebral o un edema agudo de pulmón, ¿no? Etcétera. Muy bien. Desde un punto de vista epidemiológico, realmente la hipertensión arterial es una de las tres, digamos, patologías que afectan de forma bastante amplia en nuestra población, ¿no? Y sobre todo que muchas veces entre ellas se unen y producen, obviamente, constituyen una gran carga de factores de riesgo para desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular. Más o menos se ve que casi el 40% de las personas mayores de 15 años de edad tienen al menos una de estas comorbilidades, entre las cuales
el 21.7% de las personas mayores de 15 años en nuestra población evidencian hipertensión arterial, ¿no? O sea, si hablamos de 33, 24 millones, pues estamos hablando de muchas personas, ¿no es cierto? Y el perfil típico solía ser, pues, una persona, pues, no sé, entre sus 50 o 60 años, o por lo menos una persona de 50 años, ¿no? Eso sería tal vez hace 30 o 40 años. Actualmente tenemos un paciente usualmente en sus 30 años, ya teniendo problemas de hipertensión, inclusive algunos a finales de los 20, y asociado a ellos con problemas de sobrepeso y también de diabetes, ¿no? Lo que constituye estas tres enfermedades se mezclan y constituyen un gran factor de riesgo para problemas de tipo cardiovascular, o sea, aumenta la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son las amenazas que produce la hipertensión arterial en el organismo? Bueno, afecta por producir un deterioro de la visión, un aumento de posibilidades que una persona tenga accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca, infartos de miocardio, enfermedad renal, incluida la insuficiencia renal que nos lleva a terapias, a requerir soportes de terapia dialítica, hasta inclusive disfunción sexual, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, recordamos siempre las categorías de presión arterial, ¿no? Actualmente ya se considera que si uno tiene entre 120 y 129 la sistólica, ya se considera que está elevada, ¿no? Idealmente, la diastólica debe estar siempre menos de 80. Ya si estoy entre 130 y 139, ya soy una persona que tengo una hipertensión de grado 1. Pero la mención de estas cifras es para básicamente ponernos en contexto, ¿no? O sea, ¿cómo es que definimos desde un punto de vista operacional en cifras de presión arterial qué es una crisis hipertensiva? Una crisis hipertensiva es cuando un paciente tiene la presión arterial sistólica de 180 o más y o la presión arterial diastólica de 120 o más. Puede ser las dos juntas o puede ser una sola de ellas, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Una crisis hipertensiva es una elevación grave de la presión arterial en la cual una persona tiene o tienes la presión arterial sistólica mayor de 180 o la presión arterial diastólica mayor de 120. No necesariamente tiene que ser las dos, puede ser una de las dos, como estos, por ejemplo, en estas tres mediciones de presión arterial, todos ellos son diferentes, pero cumplen la definición operacional para poder definir que este paciente, cualquiera de estos pacientes se encuentra en un cuadro de crisis hipertensiva, ¿no? Muy bien. Estos son los órganos diana, es decir, se llama órganos diana aquellos órganos que van a ser afectados por la presión arterial, tanto a largo plazo, pero sobre todo cuando se suben en forma, digamos, muy elevada, llegando a estar en estados de crisis, digamos, hipertensivas, sobre todo emergencias hipertensivas. Los órganos diana, el cerebro, los riñones, los grandes vasos como la aorta, pequeños vasos como son los vasos retinales, el corazón, y también vasos como por ejemplo visto la aorta o la misma sangre, ¿no? Y también el feto, ¿no es cierto? Sobre todo esta unidad fetoplacentaria. Muy bien, ¿no? Tenemos acá los diferentes tipos de crisis hipertensiva, ¿no? Recordando siempre esas cifras, ¿no? 180, mayor de 180 o mayor de 180 la sistólica, 120 o más de 120 la diastólica. Y los diferentes órganos, ¿no? Diferentes sistemas, aparatos de nuestro organismo que pueden sufrir diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar tenemos el edema agudo de pulmón, a nivel vascular tenemos una disección de aorta, tenemos un paciente que hace una incuria renal aguda, a nivel, digamos, del niño puede ser un cuadro de preeclampsia grave a eclampsia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una urgencia hipertensiva, ¿no? La urgencia hipertensiva es una condición que cumple los criterios de una crisis hipertensiva, es decir, la presión arterial mayor de 180 sobre 120, ¿no? En pacientes que ingresan al servicio de urgencias, pero que no tienen evidencia clínica de un daño orgánico agudo a un órgano diana. Es decir, tienen una mera elevación de la presión arterial con algunos síntomas, digamos, algo inespecíficos, ¿no? O tal vez un poquito de bochorno, un poquito de cefalea, zumbido de oídos, pero que no evidencian una disfunción tanto de tipo cerebral, pulmonar, respiratoria, cardiovascular, ¿no? Estos pacientes van a requerir que se reduzca la presión arterial, pero en el transcurso de varias horas, ¿no? E inclusive de unos 48, 72 horas. No van a requerir ser hospitalizados y la reducción de su presión arterial va a ser suficiente con el uso de medicación por vía oral. Sin embargo, del otro lado tenemos a la emergencia hipertensiva, que son situaciones en las que la hipertensión arterial, ¿no? Grave, es decir, una presión arterial igual o mayor de 180, la sistólica, o
la diastólica igual o mayor de 120, se asocia con un daño orgánico agudo a un órgano diana, es decir, cerebro, corazón, grandes vasos, pulmón, riñones, etcétera, ¿no? Y que suelen poner en riesgo inminente la vida y requieren una intervención inmediata, pero a la vez también cuidadosa, para la reducción de la presión arterial, monitorizado obviamente el paciente en una unidad crítica y con un tratamiento endovenoso, usualmente con drogas de acción rápida, pero de vida media corta, ¿no es cierto? Muy bien. Este es un cuadrito que es una de las fijas para el examen, y ustedes tienen que aprenderse las características de lo que se constituye una urgencia, que actualmente tienden a ya llamarla, están tratando de que ese nombre sea cambiado tal vez a lo que se podría decir una hipertensión arterial no controlada, ¿no? Y las características de lo que es una emergencia, ¿no es cierto? Entonces es importante definir cuál es cuál, porque en base a estos criterios nosotros vamos a entender la importancia de la agresividad o la rapidez de nuestro tratamiento, ¿cierto? Muy bien, entonces recalcarle siempre, urgencia, no hay lesión a un órgano blanco, un órgano diana, no pone en riesgo inminente la vida del paciente, obviamente esas cifras altas van a ser un factor de riesgo a largo plazo, van a deteriorar los órganos, ¿cierto? Riñón, cerebro, corazón, perfecto, pero a largo plazo se puede tratar en varias horas, hasta 48 o 72 horas, y usualmente con drogas de vía oral. Lo contrario, en la emergencia, los pacientes tienen una hipertensión arterial elevada y hay evidencia de lesión de un órgano diana u órgano blanco. Obviamente la vida está en un riesgo inminente. Requiere el tratamiento inmediato. Usualmente el objetivo es siempre en la primera hora bajar determinados porcentajes del nivel de presión arterial media, y se trata con drogas parenterales que son titulables, ¿no? Es decir, drogas de acción rápida, pero también de vida media corta, ¿no? Si en caso nos bajamos más allá de nuestros objetivos, podemos suspender la droga y el paciente recuperar nuevamente su presión. Muy bien, entonces, no confundir una urgencia hipertensiva, no debe considerarse una emergencia. Típicos pacientes que vienen así, 200 sobre 110, o sea, cumplen criterios de crisis hipertensiva, pero el paciente viene más asustado por las cifras o porque consultó a un médico por teléfono y el médico, sobre todo si no está familiarizado con esto, le asusta, ¿no? Te vas a atender, en unos minutos te puede dar un infarto, vete inmediatamente a emergencia, que te hospitalicen, que tenga tal o cual cosa, busca un cardiólogo urgente. Entonces, esto no es raro en nosotros recibir pacientes que vienen inclusive dentro del mismo hospital, de otros consultorios, porque están con la mera presión alta y el paciente no tiene ningún síntoma más que estar asustado, y mucho más reforzado por otro colega que le ha dicho que se tenga que hacer esto de inmediato, que le pongan debajo de la lengua medicación, que se la baje en forma inmediata. Y cuando uno le pregunta al paciente si tiene síntomas, no tiene síntomas, ¿no es cierto? Entonces, la mera, digamos, elevación de la presión arterial no es indicación para que el paciente vaya a la sala de urgencias hospitalarias o que se reduzca en forma inmediata o que el paciente sea hospitalizado, ¿no? Muy bien, el diagnóstico. Básicamente el diagnóstico hay que hacer pruebas de diferente índole, ¿no? Como un electrocardiograma para ver si hay signos de isquemia miocárdica, sufrimiento cardíaco, un hemograma completo, una función renal, función hepática. Pedir pruebas, por ejemplo, de mujeres de edad fértil, una prueba de embarazo para evaluar la posibilidad de una preeclampsia, enzimas cardíacas, radiografía, si yo pienso que el paciente está con una congestión pulmonar, tal vez un ecocardiograma o una angiografía de tórax para ver la posibilidad de una disección aórtica, etcétera, ¿no? O sea, en otras palabras, los estudios diagnósticos que yo voy a visitar están fundamentalmente dirigidos a poder evaluar la posibilidad de un órgano, el daño a un órgano blanco, ¿no es cierto? Y si es que yo ya tengo alta sospecha de que eso existe, ¿cuál es el grado de severidad de ese daño, ¿no?, a ese órgano que estoy sospechando, ¿no es cierto? Muy bien, cuando hay evidencia de un daño a un órgano diana, esto ya constituye una emergencia hipertensiva y requiere una reducción, obviamente, inmediata de la presión arterial, no necesariamente a niveles normales, ¿no es cierto? Y tenemos acá los diferentes tipos de emergencias hipertensivas que podemos ver, ¿no? La encefalopatía, hemorragia intracerebral, el infarto agudo de miocardio, una edema agudo de pulmón, retinopatía hipertensiva, un aneurisma disecante aorta, etcétera, ¿no? Son los diferentes tipos de cuadros específicos que constituyen una emergencia hipertensiva. Acá tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el órgano diana, cerebro, corazón, grandes vasos, riñones, útero. En caso del útero, digamos, el tipo de daño es una
una preeclampsia severa, eclampsia, en cuestión de, por ejemplo, de retina, ¿no? Papiledema, hemorragias, edema retinal, en riñones, una injuria renal aguda, en grandes vasos, la disección de aorta torácica, una disección de aorta, una anemia hemolítica microangiopática. En caso del corazón, ¿qué cosa? Edema agudo de pulmón, un síndrome coronario agudo, ¿no? En cerebro puede producirse desde una encefalopatía que produce convulsiones, un ataque isquémico transitorio, un infarto cerebral, un stroke isquémico, un stroke hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea, una encefalopatía hipertensiva, etcétera, ¿no? Muy bien. Obviamente, en la práctica médica, tal vez los tipos de emergencia hipertensiva más frecuentes que vamos a ver van a ser el stroke isquémico, ¿no? El infarto cerebral, el edema agudo de pulmón, las encefalopatías hipertensivas, la falla cardíaca congestiva aguda, el síndrome coronario agudo, algunas hemorragias intracerebrales como la hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral, la eclampsia, disección aórtica, son menos frecuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Ahora quiero mencionar un concepto muy importante, lo que se refiere a la circulación cerebral en el paciente neurocrítico, ¿no? Justamente en estos pacientes neurocríticos, o sea, los que tienen afección del cerebro, es decir, que el cerebro es parte de lo que es un daño, el órgano diana en el contexto de una emergencia hipertensiva, entonces es importante tener siempre en la mente esto, ¿no? Que el cerebro tiene una capacidad de autorregulación cerebral normal, es decir, es capaz de mantener su flujo sanguíneo cerebral de forma, digamos, acá tienen 50, ¿no? Entonces lo tiene de forma, digamos, homogénea, pese a unas variaciones, vean acá abajo, en la parte de abajo donde dice TAM, es PAM o TAM, tensión o presión arterial media, que puede variar, ¿no? Entre 50, 60, hasta 150, es decir, variaciones amplias de presión arterial. Sin embargo, el cerebro mantiene su flujo sanguíneo cerebral en un nivel tal que no es ni mucho ni es poco, ¿cierto? Pues esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona que tiene, digamos, una hipertensión crónica, hay un desplazamiento de sus, digamos, de su capacidad de sus cifras de autorregulación cerebral. Y quiero que vean esto, por favor. ¿Qué es lo que pasa? En un hipertenso crónico, ¿no? Él, con cifras un poco más altas, él ya puede hacer lo que se llama una disminución de su flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Como ven acá, eso que está rojo, hacia abajo, y permite también a la vez, por otro lado, tener presiones arteriales medias, mean arterial pressure, mucho más elevadas, ¿no? Sin que el cerebro sufra un daño, es decir, sin que tenga ya mucha perfusión, que es cuando ya se va por encima del nivel de flujo sanguíneo cerebral que debe tener, ¿cierto? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque con mucha frecuencia los pacientes que tienen un stroke, sobre todo de tipo isquémico, una encefalopatía de tipo hipertensiva, están con 220 sobre 110 y rápidamente le ponen 2, 3 captopriles debajo de la lengua, está en 170 y le ponen más y muchas veces en el prehospitalario llegan a la emergencia con 120, 80, orgullosos de que le han bajado la presión, cuando lo que le han hecho es un daño terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque al bajar los niveles de presión arterial ya el paciente no, digamos, va a sufrir lo que se llama una hipoperfusión cerebral. Entonces quiero que vean esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es como en el paciente hipertenso, tolera presiones altas, tiene mayor capacidad, mientras más o menos por una PAM de 120, ya el paciente, 120, 130, el paciente normotenso, que se le subió la presión por algún motivo, y ya no tolera pierde su capacidad de autorregulación cerebral, en un hipertenso lo tiene hasta presiones arteriales medias de 160, 170, ¿no? Pueden tolerar, ya recién por encima de ello ya comienza tal vez a perder esa capacidad de poder regular su presión. Si el paciente, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente ya son presiones muy altas, ya obviamente va a haber mucha perfusión a nivel cerebral y eso produce edema y hemorragia, como pueden ver acá. Y también si está muy bajo, se produce isquemia o infarto al tejido cerebral, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un ejemplo que quiero que pongan atención. Acá tienen ustedes un paciente que tiene un infarto cerebral. Hay una zona que se llama core, o la zona del infarto, y este es un daño irreversible, y el resto que lo rodea es tejido que se llama zona de penumbra isquémica. Es una zona que puede ser recuperable, ¿no? Que puede recuperarse esa zona si el paciente se reperfunde a través de una terapia de reperfusión farmacológica o una angioplastía, etcétera, ¿no?
Entonces, este paciente puede, esa zona de penumbra isquémica en color azul recuperarse, pero si es que usted lo que hace es bajarle excesivamente la presión, entonces disminuye la perfusión cerebral y ese infarto comienza a extenderse, ¿no es cierto? Y el infarto, o sea, la zona, digamos, qué tanto voy a recuperar esa zona de penumbra isquémica va a depender de mi buen accionar, pero sobre todo de que no haga cosas que, pensando que al paciente le van a hacer bien, realmente le van a hacer daño. Y uno de ellos es bajar las presiones a niveles normales en paciente en un contexto de un infarto o isquemia cerebral. Muy bien. Algunos son arsenal terapéutico que se tiene acá en nuestro país, ¿no? Acá tenemos nitrocruciato sódico desde muchos años, nitroglicerina, también hay labetalol, enalaprilato, ¿no? Van a ustedes en sus lecturas de artículos, que les voy a pasar un par de artículos ahora, van a encontrar fármacos como el osmolol, fenoldopam, nicardipino, fentolamina, clavidipino. Son fármacos que no disponemos acá en el país, ¿no? Está en Estados Unidos, Europa, ¿no? Son usualmente beta bloqueadores, calcio antagonistas, ¿no? O inclusive bloqueadores ganglionares que no tenemos acá, ¿no es cierto? Pero sin embargo, con estos medicamentos, que es el grueso de emergencias de tipo hipertensivo, vamos a poder manejarlas con este tipo de medicamentos, ¿no? Muy bien, acá tenemos de esa manera de que ustedes tengan como revisa, les voy a pasar esta presentación. Pueden tener ahí como una especie, un pequeño manual donde están los principales medicamentos, las indicaciones donde las cuales digamos, son ideales para tratar esa patología y algunos efectos secundarios o precauciones que tenemos que tener al uso de estos medicamentos, las dosis de esos medicamentos, el tiempo de inicio de acción, cómo es su efecto en la precarga, en la poscarga, si ya tiene algún efecto en el gasto cardíaco, ¿no? Y también las patologías más frecuentes como dentro de las emergencias hipertensivas y cuáles son los objetivos de, digamos, qué grados, qué porcentaje de presión arterial media vamos a tener que disminuirles, ¿no? O hasta dónde es el objetivo, nuestro objetivo de poder bajar la presión, según los estudios que se han hecho, que son los más ideales para ese tipo de caso, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a mencionar las principales patologías, ¿no? Y cuáles son sobre todo las drogas más apropiadas y cuáles son los niveles de presión que debemos de bajar. Cuando nos enfrentamos con un ACV isquémico, o sea, un stroke isquémico, un infarto cerebral, como podemos ver acá, entonces acá tenemos, ¿no? Diferentes tipos de infartos cerebrales. Uno, las reducciones agudas de la presión arterial van a empeorar el pronóstico, o sea, bajarle mucho, normalizar la presión se desaconseja, es dañino para el paciente. Si hay una reducción de la presión arterial, uno, si el paciente está dentro de un periodo de ventana, que está entre las de 3 o 4.5 horas, que pueda el paciente someterse a una terapia de reperfusión, o sea, se va a trombolizar el ACV isquémico, si el paciente se va a trombolizar, solo le vamos a bajar la presión arterial si es que está fuera la sistólica mayor de 185 o la diastólica mayor de 100. Bajarle a estos niveles para que el paciente esté apto para poder ser trombolizado. Si el paciente llega después de 6, 5 horas o por algún motivo tiene contraindicación, o sea, no es candidato para la terapia de reperfusión con un fibrinolítico, entonces solo si el paciente tiene una presión arterial mayor de 220 sobre la sistólica o la diastólica mayor de 120, vamos a bajar la presión arterial. Y no totalmente, sino vamos a bajar un 20, un 25%, ¿no? De esa presión arterial media, de la presión arterial media con que empezamos, bajamos un 20 en la primera hora y progresivamente vamos disminuyéndole la presión hasta normalizarla en un lapso de 48, 72 horas, ¿no? Las drogas que más se usan en el stroke isquémicos es el labetalol y el nicardipino. No disponemos acá de nicardipino, pero se dispone de labetalol. Son drogas que podemos usar, ¿no es cierto? En caso, por ejemplo, de la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que es un cuadro en la cual el paciente tiene alteración de la conciencia, náuseas, vómitos, cefalea, inestabilidad para la marcha. Estos pacientes, convulsiones, etcétera, ¿no? Tienen excesivas elevaciones de la presión arterial. La droga ideal es idealmente también el labetalol, ¿no es cierto? El labetalol. Y otra droga que podemos usar es el nitroprusiato sódico como segunda opción. Ambas de esas drogas las tenemos disponibles en nuestro país, ¿no? Otro contexto, por ejemplo, es el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Entonces, como que puede ser de tipo intraparenquimal o intracerebral o de tipo aneurismática, ¿no? Por un HCA, ¿no? O sea, un aneurisma, ¿cierto?
Entonces, una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Porque es como es este tipo de hemorragia que estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que se aconseja es que se baje, no por porcentaje, sino que se baje por lo menos. La literatura es un poquito acá, digamos, discrepa, pero en líneas generales se está buscando que sea entre menor de 150. Otro dice menor de 160 o entre 150 y 160, ¿no? Cuando es una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Drogas, las drogas ideales puede ser tanto el labetalol como el nitroprusiato sódico, ¿no? Ambos las tenemos acá. Muy bien. En caso de paciente edema agudo de pulmón, es decir, una falla cardíaca aguda en un grado casi extremo, como es el edema agudo de pulmón, la droga ideal, ¿no? Tenemos las características, ¿no? El paciente tiene ortopneico, requiere oxígeno, incurgitación yugular, su placa tiene pues congestión, cefalización de los grandes vasos, hay incremento del índice cardiotorácico, ¿no? Distribución en alas de mariposa de la congestión pulmonar. La droga ideal es la nitroglicerina. La nitroglicerina y otra opción sería el nitroprusiato sódico. Lo ideal es llegar a prácticamente a normalizar la presión, es decir, mantener una presión arterial sistólica menor de 140. Y que lo que sería una presión arterial media, una PAM o TAM, entre 60 y 100 milímetros de mercurio. En caso de que tengamos un síndrome coronario agudo, en este caso ustedes ya conocen, este es un paciente que tiene un infarto anterior extenso, ¿no? Y está con la presión alta, la droga ideal también es nitroglicerina. Nitroglicerina, ¿no? Una segunda opción, en tanto el paciente no haga falla cardíaca, podría ser la betalol. La nitroglicerina no se usa hasta que el objetivo, la meta es llegar a una presión arterial sistólica 140 o menos, ¿no es cierto? 140, 130, o una PAM de 60 a 100 milímetros de mercurio. Cuando tenemos el daño a un órgano agudo es a nivel vascular, es decir, tenemos un paciente con una disección aórtica, una paciente típicamente con un dolor torácico, el paciente no evidencia signos o sea, viene con un dolor torácico, con reacción vegetativa, náuseas, vómitos, a veces un dolor interescapular, un dolor muy severo, y lo primero que pensamos en un infarto. De repente tomamos un electrocardiograma y no encontramos evidencia de infarto, usualmente el mayor grueso de las veces. Tomamos una plaquita, eventualmente por ahí podremos ver un ensanchamiento mediastinal o una elevación del botón aórtico, etcétera. Entonces podemos sospechar en esta patología y pedir un estudio que se llama una angiotomografía de tórax, perdón, de aorta, ¿no es cierto? Entonces podemos ver acá, ustedes ven la disección que se produce de esta aorta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá la droga ideal a usar es el labetalol. El labetalol es la droga ideal. ¿Y cuáles son los objetivos que yo tengo para manejar a este paciente? Uno, tengo que llevarlo a un nivel de presión arterial entre 100 a 120. O sea, independientemente de que el paciente haya llegado con 220, 240, 230, tengo que bajar, ya no voy a hacer un porcentaje como en otros casos, sobre todo cuando afecta a nivel neurológico, ¿no? Que bajamos 20, 25%. No, bajar acá hasta una presión arterial sistólica que está entre 100 a 120, o sea, relativamente hipotenso, relativamente una presión normotenso, inclusive en niveles inferiores, ¿no? Y con una presión arterial media que sea menor de 80 milímetros de mercurio y con una frecuencia cardíaca entre 55 y 65, ¿no? Muy bien. Otro cuadro podría ser una incuria renal aguda, ¿no? Que se puede manifestar desde una oliguria, una disminución de la producción de orina o anuria, ¿no? Las drogas ideales para tratar esto sería el fenoldopam, una droga que nunca he usado, no hay disponible en el Perú, o nicardipino, y también una buena opción y aceptable opción es usar labetalol, ¿no? Aquí no se reduce hasta una cifra determinada, sino un porcentaje de la presión arterial media inicial con la que hemos nosotros empezado a tratar a este paciente. Si tiene una presión arterial media, no sé, de 180, 170, bajaremos a un 25%, nada más, ¿no? Un 25, no más de un 30%. Si tenemos una paciente gestante mayor de 20 semanas que tiene un cuadro de presión arterial sistólica mayor de 160 y o una diastólica mayor de 110, ¿no? Ya se considera dentro de como una emergencia hipertensiva. No obstante que en líneas generales no es igual a la cifra que habíamos visto, ¿no? 180 más 120, perdón, 180 la sistólica o de 120 la diastólica, ¿no? En una mujer gestante
mayor, la sistólica mayor de 160 o la diastólica mayor de 110, ya constituyen un criterio de una, digamos, preeclampsia, ¿no es cierto? Entonces, si la paciente tiene signos, digamos, de evidencia de órgano blanco a nivel hematológico, hepático, pulmonar, placentario, renal, o está haciendo criterios de un síndrome de HELM, ¿no? Con estos niveles de presión, tenemos que actuar rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Uno, que tenga hipertensión severa, que comience a hacer trombocitopenia, es decir, una disminución plaquetaria menor de 100.000, que eleve el doble sus niveles de enzimas cardíacas, que tenga un dolor epigástrico persistente o un dolor en el cuadrante derecho, que tenga síntomas, escotomas, fotopsias, o sea, síntomas visuales que no remitan, ¿no? O que esté con un aumento en su nivel de creatinina, el doble de lo normal, o que haga signos de edema agudo de pulmón. Esta paciente obviamente requiere un manejo inmediato. ¿Cuál es el arsenal de terapéutico que se tiene? La droga ideal es usar labetalol, ¿no? El labetalol es la droga ideal para poder bajar la presión a esta paciente. Acá también se puede utilizar, tal vez es la única situación en la que podemos usar, digamos, drogas de vía oral. ¿Cuánto puede ser, por ejemplo, nifedipino? Nifedipino, no vía sublingual, sino vía oral. También el metildopa. Son dos drogas que podemos usar y que, bueno, que se usan bastante. No siempre se dispone de labetalol. Si bien es cierto, ahí en el país, no siempre lo tienen. Es un poco caro también, ¿no es cierto? Entonces, muchos pacientes entonces lo tratan con nifedipino y metildopa. Pero idealmente, si se tienen en la unidad de cuidados intensivos o se tiene en el arsenal terapéutico, se hace pedir esta droga, ¿no? Que es el labetalol. Muy bien. Otra cosa importante también es el uso del sulfato de magnesio, sobre todo para evitar que el paciente evolucione de una preeclampsia a una eclampsia, es decir, un cuadro ya de daño neurológico evidente. La paciente comienza a convulsionar con los obvios daños para la paciente y el feto, ¿no es cierto? Entonces, al igual que damos ya sea el labetalol o el nifedipino o la metildopa, y el paciente tiene signos de inminencia de eclampsia, tenemos que usar el sulfato de magnesio. En líneas generales, ¿no? Se administra 4 gramos, se puede colocar ampollas de, 10 gramos de sulfato de magnesio en 100 centímetros cúbicos de solución con solución salina fisiológica, y se administra 40 cc de esta solución, que es un equivalente a 4 gramos, en un periodo de, puede ser 15, 20 minutos, media hora, ¿no? Siempre monitorizando al paciente para vigilar signos de toxicidad por el sulfato de magnesio, básicamente disminución de sus reflejos osteotendinosos, de la posibilidad que haga depresión respiratoria, debilidad muscular, etcétera, ¿no? Muy bien, acá tenemos acá, esto es va a ser importante que lo revisen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos inmediatos de disminución de la presión arterial en las principales emergencias hipertensivas, ¿no? Y acá está hablando de la encefalopatía hipertensiva, el síndrome de coronaria aguda, el edema agudo de pulmón, la disección aórtica, la eclampsia, preeclampsia, etcétera, ¿no? Un stroke isquémico, un stroke hemorrágico. Entonces, acá nos dice más o menos cuál es digamos, el nivel de presión arterial que se recomienda bajar, cuál es el porcentaje de la presión mean arterial pressure, o sea, la presión arterial media, ¿no? O a qué cifras nos recomiendan llegar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuáles son la droga ideal que se tiene que usar. Ustedes pueden ver acá, ¿no? La betalol, que se puede conseguir acá, se tiene en el mercado peruano acá, y los otros nitroglicerina, que casi mayor parte de los hospitales tienen, ¿no es cierto? Nitroglicerina, nitroprusiato tenemos. En otras palabras, esta es una revista que se llama Medicina de Emergencia basada en evidencias del grupo de lo que se llama el EMP, Emergency Medicine Practice, ¿no? La práctica de la medicina de emergencia de este mes, calientito, de junio del 2023. Recorté este cuadrito que va a ser importante que lo revisen, está súper actualizado, es de este mes, y donde nos da también, como les digo, ¿no? Las principales patologías, hasta qué porcentaje debemos de bajar, o a qué niveles de presión sistólica debemos de llegar, las principales drogas, segundo, los tratamientos alternativos. En líneas generales, acá voy a tratar de hacerlo un poco más simple, como es que me gusta hacer las cosas. Cuando ustedes tengan emergencias hipertensivas que incluyan fundamentalmente la parte cardiovascular, edema agudo de pulmón cardiogénico, o sea, un grado alto de falla cardíaca aguda, que es el edema agudo de pulmón cardiogénico, la angina de pecho o el infarto de miocardio, la intoxicación por simpaticomiméticos, es decir, por cocaína, por drogas simpaticomiméticas, el síndrome aórtico agudo, en líneas generales, no vamos a estar bajando por porcentajes, vamos a bajar la tensión arterial media o PAM o presión arterial, todo lo que se pueda, entre comillas, ¿no? O sea, hasta normalizarlo. Usualmente
usualmente es hasta llegar a, dice, menos de 140, que es prácticamente como normalizar, tener la presión arterial sistólica a un nivel normal, ¿no? Tal vez la que te exige que te vengas entre 100 a 120 es un poco menos, es lo que es el síndrome aórtico agudo, ¿no? Pero en líneas generales, estos tipos de patologías, bajar la TAM hasta casi normalizarla, usualmente 140. Ustedes lo van a poder corroborar cuando revisen con detalle los coletos que les he dado. Sin embargo, cuando el órgano diana, o sea, de daño sea, uno, el cerebro, o sea, en una encefalopatía hipertensiva o un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, en líneas generales, ¿no? Cuando hay, perdón, un accidente cerebral isquémico, cuando hay una situación de eclampsia, recuerde, preeclampsia, eclampsia, la eclampsia incluye ya un daño neurológico, ¿no es cierto? Porque el paciente está convulsionando, ¿no? Entonces, aquí hay que bajar máximo hasta un 20, otros dicen hasta un 25% la presión arterial media con que iniciamos a tratar el paciente. O sea, suponte, empezamos, este paciente empezó con 100, no sé, 180 presión arterial media, bajaremos el 20% de eso, o sea, en la primera hora. Y luego gradualmente vamos a ir disminuyendo el nivel de, digamos, de presión arterial de estos pacientes, ¿no es cierto? Muy bien, acá les dejo también, esto es de una revista de medicina de emergencia sobre crisis hipertensivas, los diferentes escenarios clínicos, ¿no? Que hemos visto los diferentes tipos de patologías que constituyen unas emergencias hipertensivas, la reducción nos aconsejan, las drogas ideales, algunas precauciones que hay que tomar con estos medicamentos. Acá hay un pequeño manualito en la cual están los medicamentos, el inicio de acción, la duración, comentarios de algunos efectos secundarios o características o precauciones que tenemos que tener para su uso, ¿no? Acá igualito también. Muy bien, y espero que este tipo de información y esta charla les sea de utilidad. Y vamos a hacer la siguiente semana la práctica respectiva con usualmente casos clínicos, ¿no? Como hemos desarrollado en la parte de arritmia, síndrome coronario agudo, ¿no? Donde vamos a enfrentarnos a diferentes escenarios para poder precisar cuáles son las drogas ideales que se tienen que usar, eventualmente uno que otro de las dosis, para poder ver cuáles son los niveles, los porcentajes de presión arterial media que debemos de disminuir, según sea el caso, ¿no? Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Eso es todo por esta clase. Gracias, doctor. Muy bien, Gracias, chicos. doctor. Muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a detener el grabado. Un gusto de saludarlos, chicos.